Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algo que se llama máquinas de estado finitos o FSM, de sus siglas en inglés, Finite State Machine. Bueno, que por definición, una máquina de estados es un circuito electrónico secuencial, en el cual también se le conoce como una máquina automática o autónoma, y eso se refiere porque realiza procesos automáticos. Bueno, una de las cosas que me han estado pidiendo algunos de los suscriptores es que yo hablara de este tema. Lo más curioso de todo es que este tema en realidad ya se ha visto, pero no con el nombre de máquina de estados finitos o FSM. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, programas en donde tengo una entrada de algún pin del AVR, tengo un proceso y doy una salida por un pin de puerto, eso en realidad es una FSM, nada más que no le hemos llamado así. Para ser muy conceptuales, voy a explicar en este video a lo que se refiere y cómo implementarlo en el AVR. Digo, independientemente de que ya lo hemos visto, ya lo hemos usado en otros programas sin saber qué es realmente una FSM. Pero vamos a ser más conceptuales. Bueno, para empezar, aquí en el diagrama que tengo en la parte de la izquierda, ese es un diagrama de FSM en donde para poder hacer este video, bueno, tuve que ver algunos autores, estudiar del tema para poder explicar esto que voy a decir ahorita. Bueno, primeramente los estados, que también se les puede conocer como si fuera procesos. El estado inicial es donde parte el programa, que en este caso, como estamos trabajando con una AVR, bueno, pues sería entonces el reset. El reset del AVR, es decir, donde empieza el programa. Una vez que empieza el programa, podemos dejar ciclado el cursor a que haga algo, por ejemplo una interrupción, es decir, voy a esperar que el cursor esté simplemente esperando una interrupción, cualquiera que ésta sea, ese podría ser el estado inicial. Bueno, el estado inicial, que normalmente lo consideran como ese de state, ese viene de state o estado, nuevamente le ponen el número 1, pero también puede considerarse como si fuera state 0, de estado inicial, o nulo, también le pueden considerar como el estado nulo. Y entonces si este es S0, el que sigue sería S1 y el que sigue S2, etcétera, ¿no? Pero lo más común es encontrar que el estado inicial aparece como S1, luego de ahí S2, S3, etcétera. Segundo, se llama estados finitos, no porque su nombre venga de que puedo tener un número pequeño de estados, sino porque es finito, porque dentro del algoritmo solamente se consideran ciertas funciones, ciertos parámetros de entrada y ciertos parámetros de salida. No se va a salir de ahí, no va a hacer ningún cálculo errático, no tiene por qué leer estados que no debe de leer, ni tiene que sacar estados que no debe de sacar. Por eso es finito, es decir, limitado al algoritmo. A eso se refiere. Puedo tener un FSM de 2 entradas o puedo tener una de 1000 entradas. Puedo tener de una sola salida o de 1000 salidas. Entonces, finito no se refiere a que pueda ser poco, sino que pueden estar limitados en el algoritmo. Bueno, por definición, la FSM normalmente en la electrónica tradicional se manejan a través de los flip-flops. ¿Y por qué usan flip-flops? Bueno, porque los flip-flops sabemos que son circuitos secuenciales en donde tengo diferentes tipos de flip-flop, puede ser síncronos o asíncronos, y entonces con una señal de entrada o otra señal de entrada, yo tengo un comportamiento de flip-flop exclusivo y tengo una salida. Y para esto, bueno, el comportamiento de flip-flop también tiene una secuencia de configuración, una secuencia de control, a cual yo puedo tener con unos diagramas exclusivos para los flip-flops, qué tipo de entrada quiero y qué tipo de salida quiero. Así es como se van diseñando los FSMs con flip-flops. Bueno, fuera de flip-flops, sabemos que con el AVR podemos implementar cualquier tipo de circuito electrónico o circuito integrado con puertas lógicas, flip-flops, temporizadores, multiplexores, divisores de frecuencia. Podemos hacer lo mismo que cualquier otro circuito integrado dentro de la programación del AVR, sea en ensamblador en C. Bueno, como vemos en este diagrama, el estado o proceso o state siempre está en un círculo, es decir, es un proceso exclusivo. Puede estar relacionado con el siguiente estado o puede ser un estado independiente. Entonces, primera flechita, esta flecha que es recta
indica el estado inicial. Dentro del diagrama de estados finitos no encontramos una segunda flecha, que podría ser el caso. Ahorita voy a ver los tipos de diagrama que podemos encontrar o podemos diseñar. Estos son los diagramas más básicos, pero puede ser tan complejo como yo lo necesite o tan simple como yo lo necesite. Segundo, tenemos flechas curvas. Las flechas curvas indican transiciones. Entonces, todas las flechas curvas son transiciones y cada flechita curva puede ser una literal, por decir A corresponde entonces a una entrada. A la entrada también le podemos llamar condición. O puede ser excitación. Esta entrada, condición de excitación puede ser desde un bill botón, puede ser un timer, puede ser cualquier evento que suceda que yo tengo que leer para que pase de un estado al otro. Entonces, mientras, vamos a llamarlo en la programación de la ABR el cursor, que es donde se mantiene el programa en ese momento. Mientras el cursor se mantenga en un estado, en este caso en S1, va a estar aquí ciclado infinitamente hasta que se dé la condición A, que me va a dar de este estado S1, que se le llama estado presente, porque en ese momento se encuentra el cursor. Cuando se da la condición A, pasa transición al estado 2. Entonces, al estado 2 se le puede considerar como estado de transición. Es decir, el cambio. De igual forma, estando en el estado 2, con otra flecha de transición, o otra entrada o condición de excitación, yo puedo regresar nuevamente al estado 1, que es el estado inicial. También esta entrada B se considera que me va a dejar tener del S2 a S1. Entonces S1 pasa a ser nuevamente el estado de transición de S2. Pero S1 también es el estado inicial. Del estado S2, con otra entrada C, yo puedo llegar al nuevo estado de transición, que sería el S3. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, que S1 y S2 tienen un solo círculo, S3 tiene dos círculos. Bueno, a este se le podría considerar estado final. A lo que nuevamente en el programa del ABR, para poder tener el cursor solamente ciclado en algún punto sin hacer nada, puede ser una etiqueta tan fácil como fin, dos puntos, RJMP fin. Yo puse aquí otra flecha con entrada B, indicando que aún así en el estado final, aquí el cursor se puede mantener, pero si llegara a tener yo necesidad de tener una interrupción, que en este fin RJMP fin se activara, entonces yo podría decir, bueno, quiero que si se da la entrada B o excitación B, entonces del estado final me regresa al estado inicial para iniciar el proceso. Esta aplicación no es por concepto la más ortodoxa, es decir, una vez que llego al estado final, ahí se debería de tener el cursor del ABR y no hacer ningún otro proceso. Pero nuevamente, las reglas básicas de lo que es la FSM, yo las puedo alterar en ABR según la aplicación. Entonces, el estado final también es relativo. Voy a mover la cámara. Bueno, y en el siguiente diagrama yo no tengo ya un estado final, es decir, el cursor puede estar navegando en todos los estados infinitamente o de diferente forma. Aquí, en este caso, la entrada A me da una transición, la entrada B me hace un retroceso, entonces yo puedo decir que la entrada A es progresiva, y por eso puedo decir que podemos estar inventando diferentes conceptos para la FSM, es válido. Y la B sería una entrada regresiva. Y nuevamente no vemos ningún estado final, es decir, un círculo doble. Ahora, ahora veo que una flecha se mantiene ciclado en el estado 2, que es la entrada C. Lo que significa que yo puedo tener una entrada que me mantenga el cursor solamente en el estado S2. Lo mismo pasa en el estado S3. Cuando tengo transición debido a la entrada entre S2 y S3, la entrada C me va a mantener el cursor en S3 hasta que no se dé otro evento. Regreso a S2. S2 se mantiene a través de C en sí mismo, ciclado, hasta que se pudiera dar ya sea A para cambio, transición, o B para un cambio de estado regresivo. Entonces ya estamos viendo dos tipos de diagramas de estado.
Bueno, la teoría marca, voy a cambiar de lámina, la teoría marca que tenemos básicamente dos tipos de máquinas, que es la Moore y la de Mealy. Y bueno, para ser muy prácticos en el concepto de estas dos máquinas, dice que la Moore depende únicamente del estado de flip-flop, estados internos. Es decir, si S1, S2, S3 o cualquier número de S, Sn, es un proceso cíclico, se mantiene aquí el cursor dando vueltas hasta que aparezca alguna de las entradas. Entonces, aquí adentro, en la teoría fundamental que es con flip-flops, obviamente, sabemos que los flip-flops en realidad tienen entrada, pero internamente hay una retroalimentación hasta que se fija el estado de Q, Q negado, ¿no? Aquí exactamente lo mismo. Cuando hablamos de Moore, estamos hablando de los estados internos, S1, de los flip-flops. Solamente depende del flip-flop, lo que pasa dentro de S1. Y cuando hablamos de Mealy, la máquina de Mealy, estamos hablando de que aparte del estado interno, necesita de algo externo para que haya una transición. Entonces, Mealy se refiere a las entradas de transición o las condiciones que me permiten que un estado pase a otro o regrese al estado anterior. Entonces, concluyendo, Moore se refiere solamente para los estados internos o las condiciones de flip-flop o un bucle del cursor, y el Mealy se refiere para los eventos externos, es decir, aquello que me permite cambiar de estados. Otro punto importante, cuando estamos hablando de la parte del diseño de flip-flops para las máquinas de estado, entonces hay varias secuencias. Bueno, dentro de lo que tenemos como codificación de estados, que es, dependiendo de la entrada del flip-flop, nosotros vamos a tener un algoritmo de comportamiento que vamos a ir reduciendo normalmente con mapas de Carnot para hacer el circuito lógico, etc. Se le llama codificación de estados, que lo más común es trabajar con la binaria, la Gray o otro tipo de codificación. En el ABR podemos tener cualquier tipo de codificación. O sea, yo puedo sumarle, restarle, dividirle, multiplicarle, sacarle raíz cuadrada, logaritmo, cualquier tipo de aritmética, de ecuación, yo lo puedo integrar directamente y eso sería mi codificación de estados, algo que puedo trabajar ampliamente en el ABR. Bueno, dentro de los flip-flops más comunes, pues el RS, el JK, el D o el T. Y hay otra parte importante que ahorita lo voy a comentar. También podemos agrupar los FSM también en dos grupos, uno que puede ser denominado como síncrono o asíncrono. Hasta ahorita solamente he puesto ejemplos de sistemas o FSMs asíncronos, es decir, que no dependen de una señal que sincronice, una señal de reloj. La señal de reloj puede ser inclusive una de las entradas, por decir yo quiero que la entrada, en todos los casos, en todos los estados, como vemos aquí, de S1 a S2 pasa con A, de S2 a S3 transición con A, de S3 a S1 transición con A. A pudiera ser, por decir, la señal de entrada de reloj. Un pulso, dos pulsos, tres pulsos, que un evento se dé cada cierto tiempo. Si el evento se da cada un segundo, entonces hay transición de un estado a otro. Si yo, por ejemplo, quisiera que en un sistema síncrono se diera de S1 a S2 con clock de 3 pulsos, pues de 3 pulsos, pero de S2 a S3 igual a la misma variable A, en esta condición quisiera que clock fuera de 5 pulsos de reloj, por decir algo. Ahí se puede tomar el concepto de síncrono. Sin embargo, en la teoría fundamental de FSM con flip-flop se considera que síncrono es para aquellos flip-flops síncronos y normalmente se utilizan para cuestiones de comunicación. Sabemos que en los flip-flops que manejan la entrada de clock necesita pulsos de reloj para que haga cambio de estados. Esto mismo se puede implementar en el FSM con el ABR. Bueno, este circuito es invención mía, igual por las aplicaciones y la experiencia que he tenido en ABRs. Yo no lo he visto en la teoría básica de FSMs para flip-flops, pero se puede implementar en el ABR. Es decir, tengo una máquina, un diagrama de máquina que hace un proceso, que tiene en este caso el estado 1 y el estado 2, y cuando se da la condición C, pasa a un nuevo diagrama de comportamiento donde tengo la misma variable, bueno, el mismo estado S1, el mismo S2, igual podemos agregar un S3, pero tienen un comportamiento diferente. Es decir, con los mismos estados,
yo puedo generar diferentes comportamientos. Eso también se puede implementar en el ABR. Sabemos que para flip-flops es un poquito más complejo hacer esto. Bueno, en el libro 1 de ABR que se publicó el año pasado, nosotros tenemos que podemos implementar el comportamiento de un flip-flop en un ABR, siguiendo los mismos pasos de comportamiento, la misma salida de memorización, de transición y el estado prohibido también se puede hacer en el ABR. Si queremos hacerlo de esa forma, como si fuera flip-flops en el ABR, entonces tenemos que ver ese capítulo de flip-flop del ABR y entonces implementar en cada estado un algoritmo como de ese tipo. Nada más que lo vamos a hacer mucho más complejo. Sin embargo, va a funcionar. Bueno, a este tipo de diagrama yo le he llamado múltiple. ¿Por qué? Porque los estados, que son los mismos en cierto grupo, se pueden comportar diferente en otro grupo. Es decir, tienen múltiples comportamientos. Por eso le llamo diagramas de estado múltiples. Entonces, repito, no lo encontré en algún libro, etcétera. Yo lo inventé a raíz del entendimiento del concepto de FSM y lo que se puede hacer en el ABR. Bueno, para concluir esta parte de conceptos de lo que es una máquina de estados con FSM, entonces, otro punto importante que quiero agregar. Si nosotros podemos implementar el código con ABR y hacer lo que queramos, entonces, en uno de los estados, por ejemplo, S2, tiene, digamos, un LED de salida. Y entonces, el comportamiento de S2 es que el LED esté prendido, pero el mismo estado de S2, en otra parte del diagrama, se puede comportar negado. Es decir, me hace la función contraria, que sería quizá apagar el LED. Aquí sería LED on y aquí sería LED off. También es válido. ¿Por qué? Porque el estado simplemente es una salida del ABR. El estado es una salida de flip-flop. Es exactamente el mismo concepto, nada más que aplicado al microcontrolador. Entonces también yo puedo tener diagramas de estado en donde las S's pueden estar presentes o pueden ser negadas. Y aquí también, para que podamos aterrizar un poco más el concepto de lo que es Moore y Mealy, tenemos que cuando es una transición externa, entonces hablamos de una situación Mealy. Y cuando hablamos del proceso interno S2, S3, entonces aquí estamos aplicando el concepto de Moore, completamente interno. Entonces nuevamente Mealy para externo y Moore para interno. Bueno, en el ABR entonces tenemos la facilidad de poder implementar Mealy exclusivo o un Moore exclusivo o la combinación de ambas, que es este caso. Bueno, ahora vamos a la parte de implementar el algoritmo FSM dentro de un ABR. Y repito, esto ya lo hemos manejado en otros programas sin saber que estábamos manejando un FSM. Por ejemplo, si yo trato de hacer un FSM con el flip-flop, entonces estos serían los pasos más comunes que tendremos que hacer. Por decir, quisiera detectar a través de un flip-flop o de varios flip-flops el estado 111, que cuando se dé quizá me prenda un foquito. Bueno, entonces los pasos a seguir son los siguientes. Tengo que hacer el diagrama de estados, la tabla de estados, un codificador de estados, para saber cómo quiero el comportamiento. De ahí tengo que pasar a implementar lo que es las funciones de excitación de flip-flop que voy a usar, calcular la función de salida, y bueno, obviamente teniendo esto en papel, pues tengo que reducir el circuito si se puede. Normalmente se hace con los diagramas de Carnot. Y finalmente hacemos el circuito. Bueno, aquí he marcado 7 pasos. Pueden ser un poquito más, un poquito menos. Pero lo importante es que cuando implementamos en el ABR, nosotros igual tenemos el diagrama de estados, una tabla de estados. El codificador de estados pues podría ser la reducción del circuito, porque ya no teníamos que realizar funciones de extensión con flip-flops. Y entonces el codificador y el cálculo de la función de salida irían implementados en la programación. Normalmente cuando estamos programando en ABR ya no se usa diagrama de Carnot, entonces estaremos cerrando entre 3-4 pasos con el ABR.
Ahora, la programación del FSM en el ABR también tiene niveles de complejidad. Ahorita vamos a ver uno de los problemas tradicionales que nos podemos enfrentar y cómo resolverlo. Obviamente depende la experiencia del programador, depende la profundidad del programa, la complejidad del programa. Hay niveles de complejidad dentro de un FSM para el microcontrolador. Bueno, en el ABR simplemente lo que yo haría para poder reducir todo esto en lenguaje ensamblador o lenguaje C sería tan fácil como leer un puerto, pongo un registro comparativo, comparo entrada el valor deseado con el valor leído, si es igual, salida. Salida sería prender el LED. Todo esto tan fácil se puede reducir a unas líneas de código en el ABR. Y bueno, salida, pues simplemente es un pin de puerto del ABR. En donde para leer las entradas, pues sabemos que tenemos el registro de pin X para leer y para el caso de la salida, pues usamos el port X. Y se acabó. Bueno, el símil de lo que tenemos nosotros en el lenguaje ensamblador, que es lo que comenté hace un momento, que ya hemos usado la máquina FSM en otras subrutinas y quizá lo hemos ocupado en todas las subrutinas que hemos hecho de programación sin saberlo. Cuando nos vamos al lenguaje C, nosotros tenemos el símil en estas funciones. Cuando usamos el if else, el while, el switch case, es de la misma naturaleza que si yo estuviera trabajando con este programita en lenguaje ensamblador. Exactamente lo mismo. Yo estuve viendo algunos algoritmos de FSM en lenguaje C y estos son las instrucciones o las funciones más usadas. El if else, while y switch case. Es exactamente lo mismo. Igual en programación en C, cuando hemos programado en C también hay programas en los que manejamos esto sin saber que estamos manejando una máquina de estados sin que le hemos llamado máquina de estados. Simplemente el proceso o el estado es una subrutina. La entrada para la transición de estados es una subrutina. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de subrutinas, nosotros ya estamos trabajando con FSMs en realidad. Bueno, ahora vamos a la parte de los FM síncronos. Y voy a poner ejemplo con el ABR, con el 328P para que se entienda. Entonces, como comenté hace rato, los FM síncronos necesariamente necesitan de una señal de reloj y puede ser también una señal periódica, es decir, una señal que esté subiendo y bajando en cierto tiempo o un evento que se dé ahorita y quiero que se dé dentro de 5 horas y que lo detecte, me genera una transición de estados. Si ahora esa señal o este evento o ese estímulo se da cada hora, también me va a manejar una transición a otro diferente estado. Entonces puede ser nuevamente un timer, un contador, un retardador de procesos. Cualquier cosa que esté relacionada con el tiempo ya se considera o se puede considerar dentro de del término de síncrono. Para poder implementar FSM síncrono, bueno, hay diferentes formas. Una de las formas es que yo tengo el ABR y simplemente por cualquier pin de puerto a través del registro de pin X, bueno, yo puedo meter un pulso ya sea con filo de subida o filo de bajada en cierto tiempo o una frecuencia, o puedo usar la terminal de entrada del contador externo T1, T0, activar interrupciones. El contador también puede ser una forma de sincronía. Cuando cuentes 10 eventos, entonces comparo el dato y me da una función de salida, es decir, estado de salida. Entonces, también es un comportamiento síncrono. Si yo genero un retardo interno y cuando termina ese retardo se desborda el timer del T1 o del T0, pues igual que me prenda un LED. Eso también es una función síncrona. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tiempo. Entonces hay diferentes formas de poder implementar esto. Otra sería que yo tuviera, por ejemplo, un circuito externo que puede ser un reloj de tiempo real, un módulo de tiempo real, y cuando se dé cierta hora me genere un pulso y este pulso entre el ABR y me genere un cambio de estado. De la patita 1 de PD0 se prenda ahora la patita de
2, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder trabajar el término de síncrono. Nuevamente, cuando trabajamos con los flip-flops, bueno, si estamos trabajando con síncrono, necesitamos la señal de reloj y solamente usamos flip-flops síncronos. En el caso del ABR podemos trabajar con los dos. Podemos trabajar que unos estados sean síncronos y otros estados sean asíncronos. Y como en el caso anterior que les manejé el concepto de diagramas de estados múltiples, bueno, pudiera ser quizá que el estado S1 y S2 en cierta parte del diagrama sea un proceso asíncrono y en otra parte del diagrama los mismos estados aquí se puedan comportar de forma síncrona, donde quizás sea una señal de reloj que me mantiene el estado en su misma posición. Eso sería reloj. Entonces nuevamente podemos jugar con diferentes tipos de diagramas de estado. Bueno, ahora vamos a implementar una FSM síncrona en el ABR. Bueno, aquí lo que tengo en el circuito es lo siguiente. Yo lo que quiero hacer, y ahorita vamos a pasar al diagrama de estados, es que en el ABR 328P va a estar trabajando con frecuencia interna de 8 MHz. Simplemente tengo una señal de clock conectada en PB0. Tengo una entrada A conectado en PB1 y una entrada B conectado en PB2. Estas son mis entradas. Bueno, y mis estados, que los voy a representar con un LED. El estado 1, state 1, va a estar en PC0. El estado 2 va a estar en PC1. Y el estado 3 va a estar en PC2. Entonces, para poder realizar este FSM síncrono, necesitamos hacer unas subrutinas. Si yo tengo 3 entradas o 3 estímulos y tengo 3 salidas o 3 estados, entonces voy a hacer 6 subrutinas independientes. Independientes y luego las voy a concatenar en el proceso. Entonces, una subrutina se llamaría clock, otra sería entrada A, entrada B, state 1, state 2 y state 3. Bueno, este es el comportamiento que quiero que trabaje en el ABR, el FDM síncrono. En este diagrama de estados vemos lo siguiente. Estamos en el estado inicial, que sería cuando hago el reset del ABR. Y del reset el cursor va a quedarse posicionado en S1, cíclicamente esperando la señal de clock. Clock, quiero que haya transición de S1 a S2 cuando tengo 2 pulsos de reloj. Si no, se queda en S1. Cuando tengo los 2 pulsos de reloj, entonces de S1 pasa a S2 y debe mantenerse la señal o la entrada A activa en 1 para que el cursor se mantenga en S2, ciclado hasta S2, hasta que ocurran nuevamente 2 pulsos de reloj, para que haya una transición de S2 a S3. Necesito nuevamente de la señal A para que el estado de S3 o el cursor se mantenga aquí infinitamente, hasta que tenga nuevamente otros 2 pulsos de reloj, y entonces tengo transición de S3 al estado inicial, que es S1. Si yo quisiera hacer regresión de los estados, entonces si estamos en S2, si se da la entrada B, voy a regresar de S2 a S1. Si estoy en S3, si se da la entrada B, entonces voy a regresar de S3 a S2. Y nuevamente, si estoy en S2 y tengo nuevamente 2 pulsos de reloj, hay transición a S3. Eso sería lo que yo quisiera hacer con este algoritmo. Bueno, aquí un aporte importante. Estamos hablando de A, y A estoy considerando que sea presente, es decir, que siempre esté en 1 para que se mantenga en S2, que siempre esté en 1 para que se mantenga en S3. Pero ¿qué sucede si A fuera 0 en ambos casos? Entonces, voy a meter en el ABR que cuando A valga 0, es decir, no lo activé, el cursor pasó de S1 a S2, A vale 0, entonces el cursor se va a ir a un error, es decir, no pueda completar el diagrama de estados. Esto sería una protección. Algo que puedo implementar en el ABR que sería muy complejo hacer con los flip-flops. En el ABR yo puedo tener los estados tan controlados que cuando una condición no se da, en este caso A, me haga otra cosa, ya sea que igual el cursor se regrese de estado S1 o simplemente se salga y se detenga. Y entonces, si A fuera igual a 0, error podría ser otro estado
que fuera el estado final. Aquí sí aplicaría. Si hay un error en el algoritmo o algunas entradas no se dieron, entonces que el cursor se vaya a ese estado que es el estado final, al que le podemos llamar error. Entonces, una de las grandes ventajas de implementar FSM síncrono asíncrono en una VR. Bueno, aquí tenemos un gran problema. Voy a bajar la cámara un poquito. A lo mejor lo subo aquí. Bueno, el problema serio es lo siguiente. Como yo necesito tener de estados de la parte, voy a regresar, yo necesito tener el cursor en una posición y clock me va a mandar de S1 a S2 el mismo clock, de S2 a S3 y el mismo clock de S3 a S1. Es decir, no tengo tres subrutinas de clock que diga, estoy en S1 y entonces uso un clock para S1 para pasar a S2. Tengo otro clock, clock 2, que me va a hacer cambiar de S2 a S3 y tengo un clock 3 que me deje pasar de S3 a S1. Es decir, tengo un solo o una sola subrutina de clock. Igual, tengo una variable b de entrada que me va a hacer la regresión de estados. No tengo una regresión de S2 a S1, otra regresión de S3 a S2 y otra regresión de un estado a otro. Es decir, tengo la misma subrutina b que va a aplicar en cualquier posición del cursor en cualquiera de los estados. Entonces, esto conlleva a que cuando está haciendo la subrutina del AVR en el AVR Studio, si yo tengo una subrutina clock, debe funcionar para todos los estados. Entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Ese es el problema. ¿Cómo lo tengo que hacer para que la subrutina de clock, independientemente en qué estado se encuentre, siempre me conmute al estado siguiente? Que la entrada B, independientemente de qué estado se encuentre, siempre me regresa al estado anterior. Es decir, si yo hablo en línea de códigos, cada línea de código en el AVR Studio tiene una dirección interna. Digo, lo hemos visto cuando estamos trabajando con interrupciones. Entonces tenemos dirección 0, dependiendo de dónde yo haya iniciado mi código con la directiva de .org, de origen del programa de Flash. Tengo acá otra dirección, tengo acá otra dirección. Digamos que estoy por acá, esto corresponde al estado 1. Y por aquí estoy esperando a clock. Por acá está el estado 2. Bueno, y entonces de clock de aquí para acá, igual aquí sí me funciona bien. Por acá tengo el estado 3. Pero la misma rutina de clock tiene que saber dónde se encuentra el cursor para que cuando se dé clock me regrese aquí. Pero de S1 a S2 a S3, S1 puede ser, por decir algo, 20 líneas de código, S2 15 líneas de código y S3 pueden ser 10 líneas de código. Yo tendría que contar cuántas líneas tengo en cada estado para que la función de clock supiera cuántas líneas tiene que saltar ahora de un estado presente a un estado futuro, al estado de transición. Lo mismo cuando pasara de S2 a S3. Y espero que se entienda este problema porque es un problema de salto del cursor entre estados, ya sea de forma progresiva, es decir, hacia el estado de transición, el que sigue, o de forma regresiva, es decir, al estado anterior. Ese es un problema bastante complejo de resolver en el algoritmo de FSM. Bueno, ya hay algunas soluciones. Esta es una de ellas. Una de las soluciones es la siguiente. Nosotros sabemos que cuando trabajamos con la instrucción RJMP, y de esto voy a hablar en otro video específicamente de este tipo de algoritmos, nosotros decimos RJMP salta a proceso, pero sabemos que proceso es en realidad una dirección interna. O sea, yo proceso lo tengo en otra parte del programa y proceso puede estar líneas arriba, que internamente es la dirección 40, por dar algún número. Entonces, en lugar de poner RJMP proceso, yo pondría la dirección 40, que equivale exactamente a la etiqueta de proceso. Esa es una forma. Bueno, pero también hay otra situación. Yo sé que proceso o todas las líneas de instrucciones o todos los saltos, etcétera, internamente, aunque tenga direcciones, también tengo algo llamado contador del programa.
el famoso Program Counter, que es PC. Entonces cada vez que el cursor está en alguna línea de código, el contador de programa va en uno. Digamos que aquí es el PC vale 0, aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, etcétera. Entonces, si yo tengo 100 líneas de código, al final voy a tener 101 valor en el PC. Si estoy en la línea 50, pues es lo que vale, ¿no? 50 más 1, 51, etcétera. Entonces, otra forma de usar RJMP sería leyendo el valor del PC, del programa counter, y sumarle un offset positivo o un offset negativo. Es decir, como en este caso yo tengo 40, entonces yo le puedo decir, pues salta a la 40 para que llegue acá. O le digo, salta a la dirección 50, es más abajo. Bueno, si yo trabajo con PC, con el program counter, entonces yo puedo decirle, lo que tenga program counter, súmale, ya sea una dirección o un valor decimal, súmale una línea. Y entonces va a saltar más adelante. Si le digo regresa, es decir, salta para atrás, réstale una dirección o réstale un número de líneas. Esta sería una forma de usar RJMP. Pero llegamos al mismo problema. Que según la posición del programa del estado 1, subrutina de S1, la subrutina de S2 o la subrutina de S3, yo entre estados tengo líneas diferentes. Entonces, esta solución, yo lo estuve simulando, es muy compleja. Hay otra forma de resolverlo, y es usando las instrucciones IJMP. IJMP se vincula siempre con el apuntador Z. Entonces, el apuntador Z, que es ZHZL, yo puedo hacer una subrutina para que el program counter se introduzca en este valor y simplemente ejecuto la instrucción IJMP y automáticamente esa instrucción se vincula con este apuntador Z y me va a saltar a la dirección o al valor de ZHZL. Si yo leo PC y lo introduzco a ZHZL, bueno, pues igual yo puedo hacer que ahora a ZHZL le pueda sumar, restar, le pueda hacer lo que quiera para que salte a líneas arriba o líneas abajo. Es una instrucción muy poderosa. Dos problemas con esta instrucción. Lo mismo que con RJMP, dependo de saber en qué línea se encuentran los estados o las rutinas de todos los estados. Se complica. Y segundo, que la instrucción IJMP solamente se puede usar en ciertos modelos de ABR, no en todos. Entonces, ya me limitó. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema de saltos entre diferentes rutinas con las mismas condiciones de entrada? Pues usamos las clásicas instrucciones break y BRN. En algún momento quizá RJMP. Pero break y BRN se utilizan con comparativos CP, CPI y se soluciona el problema. Repito, ya lo habíamos hecho, FSM con ABR, ya lo habíamos implementado en quizá todos los programas sin saber que lo estábamos haciendo. Bueno, ya habiendo explicado esta situación, y repito, voy a hacer un video exclusivo ya con simulación tanto del RJMP como del IJMP para leer el PC. Leí algunos foros en donde decían que el contenido del program counter no puede ser leído, sin embargo sí se puede. Y esto hablaremos un poco más cuando hable de ese video. Aquí está la forma de cómo yo puedo extraer el valor de la PC en 3 registros, porque es de 24 bits. Bueno, dicho esto, la forma de poder trabajar con las instrucciones tradicionales, que son la de break y la de BRNE, branch if equal y branch if not equal, es haciendo lo siguiente. Este es el truco, este es lo que soluciona todo. En algunos videos, en algunos programas que ya he compartido, he comentado que cuando yo quiero saber en dónde se encuentra el cursor o en qué subrutina, yo voy a llamar algo que se llama bandera de estado, que simplemente es cargar un registro. LDI, R16, le voy a poner 1. Pero R16 lo voy a poner como bandera, entonces voy a poner LDI, bandera, 1. Entonces, si el cursor se encuentra en la subrutina del estado 1, S1, entonces aquí voy a decir, pues aquí voy a cargar a LDI, a bandera, con 1. Cuando esté en la subrutina de la posición o el estado S2, aquí voy a cargar a bandera
con 2. Y cuando esté en la subrutina o la posición del estado S3, aquí voy a cargar a bandera con 3. Entonces cuando yo invoque la subrutina de clock, que es la transición progresiva de un estado menor a uno superior, entonces va a leer bandera. ¿Dónde se encontraba? Ah, pues estaba en la bandera 1, S1. Da clock, y entonces con clock ya me pasa S2. Ah, ahora en S2 se vuelve a generar clock, 2 pulsos, y me dice en la subrutina de clock, o donde yo pongo la subrutina de comparativos de las banderas. ¿En qué bandera se encontraba en la 2? Ah, pues ahora la que sigue pues es la 3. Y en el caso de la señal de entrada o estímulo de entrada, que es B, que es la regresiva, voy a pasar de un estado superior a un inferior. Pues igual, cuando se dé B, entonces va a leer el estado, la bandera, en donde está, y ya sabe que tiene que regresar a bandera -1. San se acabó, ya no tengo que contar líneas, ya no sé la instrucción de RJMP, ya no sé la IJMP, ni tuve que leer el program counter. Esta es la solución, usar algo llamado banderas de estado. Entonces lo que acabo de explicar, bueno, está aquí. Ahorita explico por qué puse aquí el stack pointer. Entonces tenemos bandera 1, si es igual, pues me saltas al estado siguiente, ¿no? Con clock, porque es progresivo, clock va de un estado inferior a uno superior. Entonces me va a pasar al estado presente S2. Si estaba la bandera en 2, que es el estado 2, pues ahora pasa al estado 3. Si bandera me está leyendo 3, el siguiente estado que debe suceder, porque tengo entonces para que se cumpla con B, el estado inicial S1, pues estoy bandera 3, pues pásate simplemente al estado inicial S1. San se acabó. Bueno, cuando estoy llamando a subrutinas, ya se ha comentado varias veces en otros videos, yo digo rcall, proceso. Y proceso hace lo que tiene que hacer, y rcall siempre me va a alterar el estado del stack pointer, el stack pointer SP. Entonces yo debo de reconfigurar el stack pointer cada vez que uso recall. ¿Con qué? Pues la subrutina tiene que terminar con red para que se restablezca el valor del stack pointer anterior, y así el cursor va a saltar a donde lo llamé una línea más, una línea después. Pero en este caso, como estoy usando breaks, entonces, y esta sección que tengo aquí en pantalla, yo la mandé a llamar con el recall. Nunca hay red por aquí. No me conviene usar red, porque quiero que salte a otras partes del programa. Entonces, ¿cómo le hago para que el cursor en el simulador número 1 me va a marcar un error de stack pointer? Entonces, en el simulador me va a marcar un error de stack pointer. Algo llamado como opcode. Error de opcode en la dirección fulanita. Eso es stack pointer. Bueno, entonces, antes de que salte mi cursor, yo voy a escribir otra vez el valor del lowRament y cargarlo a SPL. Yo sé que por definición, si hablamos de ciertos ABRs, tenemos 8 bits de stack pointer o 16 bits. El caso del M328P trabaja a 16 bits, pero ¿por qué solamente puse este? Porque el número de líneas o código que manejé en esta aplicación del FSM síncrono para este ABR fueron pocas líneas. Entonces yo estuve monitoreando la posición del stack a ver cómo se comportaba. Y entonces me di cuenta que el stack pointer para el 328P es SPL y SPH. Es decir, son 16 bits. Pero solo en este programa solamente cambia SPL, SPH no se modifica en absoluto. Entonces por eso solamente trabajé con SPL. No necesito volver a reconfigurar SPH. Entonces esta es la forma de salvar o de parchar o de anular el efecto de red. Y entonces puedo estar trabajando con n subrutinas con rcall y en lugar de red ponerle la reconfiguración del stack pointer. Bueno, ahora para poder mantener en el diagrama de estados el cursor, digamos que estoy en S1. En este estado no hay ningún problema. Aquí puedo mantener el cursor simplemente diciendo estado 1 o estado inicial
Repito que pudiera ser también S0, pero lo manejamos S1 porque es el primer estado. Y simplemente le digo RJMP a estado inicial. Bueno, aquí con RJMP me facilita que el cursor esté infinitamente en S1. Y simplemente aquí, si incluyo la subrutina de clock, ya sé que cuando haya 2 pulsos de clock, entonces el cursor se va a ir al estado siguiente, va a dar la transición al estado 2, que es lo que me requiere mi diagrama de estados. Entonces aquí no necesito hacer comparativos, ni nada. Aquí es arbitrario, aquí va a estar infinitamente dando vueltas, hasta que se dé 2 clocks. Bueno, pero el caso de S2 a S3, ¿cómo mantengo al cursor aquí? Quedamos que tengo una entrada que es A, ok. Pero internamente A, ¿cómo le voy a decir que me mantenga el cursor ahí? Entonces, nuevamente trabajo con las banderas. Si aquí en este caso la bandera vale 2, entonces el cursor con la subrutina de A, entrada A, va a decir, pues comparas, ¿dónde estás? Bandera 2. Pues si sigues en bandera 2, pues quédate en estado presente 2. Y aquí se va a quedar el cursor. Siempre y cuando A valga 1. El cursor ya saltó al estado siguiente S3. Ya hubo transición. Nuevamente se da A vale 1. Y entonces ahora el cursor en la subrutina de leyendo A o entrada A va a estar leyendo, va a decir, pues ya no estoy en bandera 2. Ahora voy a comparar la siguiente condición. A ver, estoy en bandera 3. Dice, sí, aquí es bandera 3. Entonces, pues quédate en bandera 3. Y así es como voy a regresar el cursor y mantenerlo en el estado presente. ¿De acuerdo? Entonces, repito, tenemos estado presente. Es en donde se encuentra en ese momento el cursor. Y tenemos el estado de transición, en donde el cursor va a ir. Bueno, en el libro lo manejé como EP y este como ET. Bueno, ahora vamos con la entrada B. Entrada B sabemos que quedamos que si estoy en S2, pasé con clock, mantengo con A, pero para el estado regresivo lo tengo que hacer con B. Entonces entrada B es el mismo concepto. B, entrada B, pues simplemente mando llamar entrada B con rcall, entrada B. Y entonces lo que hace es, nuevamente, si estaba en S3, pues bandera, aquí vale 3, compara, bueno, pues estabas en 3, pues regresate al 2, y entonces de aquí si se da B, pues regresa acá. Pero como estoy trabajando con rcall para invocar la subrutina de entrada B, entonces aquí como vemos, no terminamos con un red, no lo podemos usar. Entonces nuevamente vuelvo a reconfigurar el stack pointer, el L, porque es el que me conviene. Hago los comparativos y salta a donde tiene que saltar. Con esto vuelvo a restablecer y ya no tengo nuevamente problemas con el stack pointer. Las rutinas de estados, estado 1, 2 y 3 es exactamente lo mismo. Simplemente voy a prender un LED. Entonces, igual aquí determino, aquí memorizo en el estado la bandera. Entonces, state 1. Para que la bandera valga 1, pues simplemente aquí lo voy a cargar. State 2, pues aquí cargo su bandera 2. Y obviamente, state 3, que no lo puse, porque es lo mismo, pues simplemente aquí voy a cargar la bandera con 3. Y lo que hago simplemente es que va a prender el LED correspondiente a PC0, que es state 1, el LED de state 1. Cuando llegue a state 2, simplemente va a prender el LED de PC1, que es el LED de state 2. Y cuando el cursor esté en el estado 3, entonces cargamos bandera 3 y simplemente me va a prender el LED que está conectado en PC2, que está marcado como el LED de state 3, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Aquí están. State 1 PC0, State 2 PC1 y State 3 PC2.
Bueno, entonces ya habiendo explicado las tres subrutinas de state y las tres subrutinas de entrada, vamos a irnos al simulador para que ya veamos cómo está trabajando la máquina de estados. Bueno, ahorita los veo.